Shalom a todos, buenas tardes. Bendecimos el nombre de nuestro Boreolam, de nuestro Creador. Damos gracias a nuestro rabino y guía espiritual, Yeshua HaMashiach. Le pedimos al Ruach HaKodesh que nos ayude, que nos bendiga, que nos revele su palabra, la enseñanza de la Torah. Y fíjense, para comenzar este estudio, esta parashá que vamos a estar leyendo en el libro de Barín, en el capítulo 1, parashá 44 de Barín, que significan palabras, o Mishneh Torah, la repetición de las leyes de la Torah. Y bueno, para comenzar con esto vamos a ver lo que dice ahí en el libro de Mateo. Vamos a ver qué dice nuestro rabino y guía espiritual, porque él es el que nos enseña la interpretación correcta de la Torah. Y dice ahí en Mateo 5:17: no pase por sus mentes que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torah o los profetas. No he venido para anularlas, sino para revelarles la interpretación correcta y cumplirlas en plenitud. En el verso 20 dice: porque les digo que si su discernimiento y obediencia a los preceptos de la Torah no es mucho mayor a lo de los intérpretes de la Torah, los perushins, dice, no entrarán al reino de los cielos. Dice, si no tienen discernimiento más grande, más mayor que los escribas, que los fariseos, que los intérpretes de las leyes de la Torah, dice, ustedes no van a entrar al reino de Elohim. Fíjense lo que dice nuestro rabino: no pase por sus mentes que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torah o los profetas. No he venido para anularlas, sino para revelarles la interpretación correcta. Fíjense, como dicen los rabinos, hasta que venga Mashiach, hasta que venga el Mashiach, le va a dar la interpretación correcta a la Torah. Es verdad, hasta que venga el Mashiach le va a dar la correcta interpretación a la Torah. Fíjense, ¿cómo lo hace? Y él lo hace por medio del Ruach HaKodesh. Cuando él estuvo aquí, fíjense, en el primer siglo, él estuvo enseñando la Torah, pero en aquel tiempo solamente se enseñó ahí en Israel. Entonces él dijo: voy a enviar al Ruach HaKodesh para revelarles la correcta interpretación de la Torah. Entonces ahora el Ruach HaKodesh revela la Torah en todo lugar y en todo momento a todas las personas que quieran humillarse, que quieran ser humildes. Porque dice la Torah que solamente a los humildes, dice, solamente yo me acerco a los que son humildes, pero a los que son orgullosos, soberbios y arrogantes, los miro muy lejos. Para recibir la revelación de la Torah necesitamos humillarnos. Y humillarnos, como dijo nuestro Mashiach, es renunciar a nuestra voluntad, a no estar siguiendo los deseos de nuestro cuerpo, que tal vez solamente es comer, dormir y viajar, quién sabe cuántas cosas. Esa es la voluntad del ser humano. Pero nuestro Mashiach dijo: el que quiera hacer la voluntad del Padre tiene que renunciar a su voluntad. Fíjense, entonces comenzamos con esto. Como les comenté, hoy vamos a estar estudiando esta parashá
Y parashá lo que significa es porción de las escrituras. Entonces vamos a estar, fíjense, estudiando esto. Y bueno, una parashá se compone de muchos capítulos o de muchos versos de la Biblia. Entonces podemos estudiar, escoger un tema y enfocarnos ahí para poder estudiar a profundidad. Entonces lo que hoy vamos a estar viendo en esta parashá 44 de Barín, la responsabilidad de los sabios, la responsabilidad de los 70 sabios que fueron escogidos por Moshe. Fíjense, ¿cómo es que la Torah nos va a enseñar, fíjense, esto de los 70 sabios? Y una cosa que hay, fíjense, que bueno, yo sé que hay muchos maestros que enseñan la parashá 44 de muchas maneras. O sea, cada quien le va encontrando ahí yo creo que la manera de enseñarla. Porque fíjense que hay una cosa que, como les comenté, la revelación la da el Ruach HaKodesh. Entonces las personas han buscado muchas maneras para entender y para estudiar la Torah. Como por ejemplo, lo que hacen los rabinos. Ellos dicen que hay que estudiar la Torah con los 5 niveles de interpretación de la Torah. Que hay que estudiarla conforme el estudio sistemático. Y bueno, otras personas dicen, bueno, hay que estudiar la Torah utilizando la hermenéutica y así. Pero yo lo que encuentro es, ¿qué dice la escritura? Dijo nuestro Mashiach en Mateo 5, donde leímos. Dice, yo he venido a darle la correcta interpretación a la Torah. Yo he venido a revelarles la Torah. Entonces fíjense que los títulos académicos y toda la escuela que estudiemos aquí, podemos decir, bueno, yo ya tengo 40 años, terminé de estudiar todo el estudio, toda la Mishnah, toda la Gemara, todo el Talmud, todas las leyes alágicas. Entonces yo ya estoy listo para poder enseñar Torah. Fíjense, pero nuestro rabino, él dijo, bueno, le dijo a Nicodemo, un maestro, fíjense, un intérprete de la Torah, le dijo a nuestro rabino, bueno, si tú no naces otra vez, si tú no naces del Ruach, no vas a entender la Torah, ni vas a entrar al reino. Fíjense. Entonces nuestro rabino está diciendo, todos los creyentes, todos los que creen en la Torah, los que creen en la Biblia, si no nacen del Ruach HaKodesh, no van a entrar al reino. Entonces, para entender la escritura, necesitamos nacer otra vez, nacer del Ruach HaKodesh. Fíjense, ¿por qué? Porque nuestros antepasados, ellos ofrecieron sacrificios, sirvieron en el Mishkan o en el tabernáculo, en el desierto, luego después en el templo, y por los sacrificios no se recibió el Ruach HaKodesh. No se recibió el Ruach HaKodesh. Fíjense, hasta que se ofreció el último sacrificio, el cordero de Yahweh. Entonces vino la revelación, vino el Ruach HaKodesh,
a cada creyente. Cada creyente que hizo Teshuvah, que se arrepintió, vino el Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh es el que ha dado la revelación. Fíjense, entonces lo que vamos a estudiar es que cuando los líderes, fíjense, cuando los líderes fracasan, entonces ¿quién sufre la consecuencia? El pueblo va a sufrir la consecuencia. Si los líderes fracasan en la obediencia, de no obedecer las leyes de la Torah, de seguir la ordenanza al pie de la letra, como dice Adonai. Fíjense, porque en este primer capítulo y en este primer verso del libro de Barín dice que Moshe habló todas estas palabras al pueblo de Israel. Fíjense ahí, capítulo 1, verso 1, y dice ahí: estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel. ¿Cuáles palabras? Fíjense, ¿cuáles palabras? Moshe les recordó el fracaso. Les recordó el fracaso al pueblo en la misión de no ser un pueblo sabio, de Kohanim. Porque dice en Éxodos o en Shemot 19:6, el Boré Olam le dijo a Moshe: ustedes van a ser una nación de Kohanim. Capítulo 19, verso 6. Y fíjense, voy a hacer esta enseñanza un poco intrigante para que todos empiecen a pensar y a estudiar. Que cuando el Boré Olam le habló a Moshe, cuando llegaron al Sinai, fíjense, y para que todos lean ahí, fíjense, en ese capítulo 19, en el verso 6 de Shemot, y dice: ustedes me serán un pueblo de Kohanim. Y en otras escrituras ustedes pueden ver, como en la Reina Valera o en otras traducciones, donde dice: ustedes me serán un pueblo de sacerdotes. Bueno, entonces antes de que se recibiera la Torah, ya había Kohanim, ya había sacerdotes. ¿Verdad que cuando han leído la Parashá no les hablan de esto y no les enseñan que ya cuando se entregaron los mandamientos en el cerro del Sinai, la Torah enseña y dice: dile a los Kohanim que no suban fuera o que no pasen los límites que yo te he dicho que no traspasen para oír o para ver a Adonai? Ya había Kohanim. Bueno, y entonces, ¿dónde comenzó esa función de los Kohanim? ¿Cómo dice la Torah que se escogió la tribu de Levi para el servicio de los Kohanim? Si ya había Kohanim, ya había sacerdotes. ¿Cómo ven? Ahora lo que está diciendo la Torah, dice: ustedes serán una nación completa de Cohens, de Kohanim. Todo Israel. Una nación sabia, justa, de alta ética, de santidad y de moralidad. Entonces el Boré Olam dijo: nomás les voy a entregar los mandamientos, las leyes, y todos son Kohanim. Todos van a ser ministros
El problema es que se fracasó. Fíjense, porque antes del capítulo 19 o del capítulo 20 no se mencionan los sacrificios, que iba a haber una necesidad de sacrificar corderos, toros, cabros, vegetales, harina, palomas, pichones. Sino hasta que surgió el error del pecado del becerro de oro. La Biblia nos enseña, fíjense, la Torah nos enseña y dice, dijo Moshe, de en medio de ustedes se va a levantar un profeta. Un profeta. Entonces ustedes tienen que oír al profeta. ¿Ves? Tienen que oír al profeta, porque el que no lo escuche, que sea desarraigado, o sea, como dice la Torah, bueno, que muera. Y eso está hasta ahorita, fíjense. Si alguien no escucha al profeta, que muera. Bueno, en ese tiempo dice, se levantará un profeta en medio de ustedes. Porque todos son Quanims. Entonces nomás necesitamos un profeta. Fíjense. Necesitamos un profeta en medio de nosotros. Porque todos somos sabios. Todos somos Quanims. Fíjense. Necesitamos un profeta, un líder. ¿Verdad? Pero la Torah no estaba diciendo ahí. Y ese profeta va a tener que sufrir y morir en un madero. ¿Ven? Yo les dije, voy a poner intrigante esta enseñanza y este estudio para que piensen. Claro que el Boré Olam, él ya había visto todo, porque él lo ve todo. Simplemente son opciones que el Creador está poniendo. Así como comenzó todo en el huerto del Edén. Fíjense. Un error. Se perdió el huerto del Edén. Lo perdimos. Fuera, todos. Vino el diluvio. Se salvó una familia y otra vez comenzó las cosas malas. Nuestro Creador escogió a Abraham. ¿Ves? El pueblo se había corrompido por un hombre que se levantó ahí también diciendo que él era Dios. Ya todos conocen la historia de Nimrod, o sea, no me voy a detener. ¿Ves? Después el profeta Jacob, Israel. Mucha gente podrá decir, bueno, ¿cómo el profeta? Sí, porque fíjense que Jacob le declaró a Judá y dijo, el cetro de justicia no será quitado hasta que venga Shiloh. Alguien ya está hablando del Mashiach. Y el cetro de justicia no será quitado de Judá hasta que no venga el Mashiach. Hasta que no venga Shiloh. Fíjense, nada más que no nos está diciendo ahí Jacob que Shiloh iba a ser llevado al madero. Entonces la historia va yendo para adelante. Iban ocurriendo los sucesos. ¿Ves? Entonces, de ahí, fíjense, de la esclavitud, el Boré Olam saca a nuestros antepasados de Egipto para entregarles la Torah.
y para entregar al Ruach HaKodesh. ¿Ven? Y entonces, fíjense, lo que hace el Boré Olam, entrega al Ruach HaKodesh. Todo el pueblo está ungido. Todos son Juanim. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la novia? La novia ya está comprometida. El novio ya le dio, como dicen, el anillo de compromiso. Y la novia, en un descuido, el novio se va por ahí, ¿verdad? A una junta. La novia le echa una llamada al ex novio, y se echan una aventura. Cuando viene el novio, la novia ha cometido pecado. Entonces esa novia ya no se puede casar. ¿Por qué? Porque dice la ley que la adúltera debe de morir apedreada. El adúltero debe de morir apedreado. ¿Qué pasó? Fíjense, ¿cuál fue el error? Cuando Moshe regresó, el pueblo andaba danzando alrededor del becerro. No se entregó al Ruach HaKodesh. Mucha gente dirá, bueno, Moshe se enojó y perdió el control y quebró las piedras donde estaba escrita la ley. ¿Ves? No, Moshe no perdió el control. El pueblo no podía recibir la Torah. No la podía recibir. Entonces Moshe quebró esas tablas que el Boré Olam había firmado para el matrimonio, para que el pueblo fuera un pueblo, como dice, de sacerdotes, de Kohanim. Esas tablas puras y santas, Kadoshim, no las podía recibir el pueblo porque había pecado. Entonces, fíjense lo que hizo el Boré Olam. Le dijo a Moshe: ahora tú toma unas piedras, lábralas y escribe ahí las leyes. Eso fue lo que se hizo. Y esas piedras donde Moshe escribió, fíjense, ya fue como una copia, no fue la original. Fíjense. Entonces, fíjense lo que pasó. Sabemos que en aquel tiempo Aarón estaba encargado del pueblo. Como les comenté, cuando los líderes se debilitan a ejecutar la orden del Boré Olam, entonces el pueblo se va a desenfrenar y se va a ir por diferentes lugares. El diablo sabe cómo trabajar y va a hacer que la gente cometa pecado. Fíjense, entonces, ¿qué estamos estudiando hoy? La historia de los 70 sabios. Fíjense. Vamos a ver. Fíjense. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Hay un misterio en este número 70.
Les voy a comentar un poco. El número 70. 70 sabios. Luego después tenemos 70 años de exilio en Babilonia. 70 años de exilio, ¿por qué? Porque no se cumplió el pacto. Porque el pueblo cayó en pecado. Y los líderes también cayeron en pecado. Y ahorita si quieren vamos a ver todo eso, porque lo vamos a ver en el libro de Jeremías. Cómo Jeremías exhortó al pueblo a que se volvieran, a que regresaran, a que hicieran teshuvá, porque Adonai iba a destruir el primer templo. Pero fíjense, el Boreolam no lo destruyó. Fue el propio pueblo y los líderes, por fracasar. Fracasar en el pacto. Porque eso es exactamente lo que hacemos. Venemos a Adonai y le decimos, yo quiero ser tu siervo. Entonces Adonai dice, bueno, entonces vamos a hacer un pacto. Entonces tú te vas a comprometer conmigo, te voy a dar, como dice, la que tú vas. Vamos a firmar. Tú eres mi esposa. Y en el momento en que tú me falles, fíjense, en la infidelidad, en el adulterio, en la fornicación, vamos a romper, nos vamos a divorciar. ¿Cuántas personas no quieren tener el pacto con Adonai? ¿Cuántas personas no quieren el compromiso con Adonai? Porque quieren vivir en el mundo. ¿Ves? Alimentando su carne. Entonces, fíjense, el error, la falla, eso fue lo que ocasionó la destrucción del primer templo. Entonces, 70 años de exilio. Fíjense. Después de eso, Daniel está en oración. En el capítulo 9 de Daniel. Otra vez tenemos el número 70. Las 70 semanas de Daniel. Capítulo 9, verso 24. Hablando de las 70 semanas. Fíjense. ¿Qué está diciendo Daniel? Cuando se cumplan las 70 semanas, porque están determinadas para hacer expiación por el pueblo de Israel y por todas las naciones, para expiar el pecado. Ya ahí tenemos una revelación de Shiloh, de nuestro Mashiach. Fíjense. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando se cumplieron las 70 semanas de Daniel, apareció Shiloh. Apareció nuestro rabino. Fíjense. Entonces, ¿qué pasó cuando él apareció? Lo que dijo Jacob. Cuando venga Shiloh,
Entonces el cetro de justicia va a ser dado a Shiloh. Vamos a ver otro número 70. Nuestro rabino, nuestro Mashiach, escogió a 70 discípulos y les dio autoridad con el Rúa. Les dio conocimiento para enseñar el mensaje de la besura, para que fueran e hicieran sanidades, echaran demonios. Fíjense, ¿quién tomó el cetro de justicia? Shiloh, nuestro Mashiach. Fíjense, después, ¿qué ocurrió? Por 40 años, el hilo de carmesí no se volvió blanco. La suerte del cabro de Adonai no volvió a caer. Porque solamente caía la suerte para el cabro de Azazel. Véanse lo que nos enseña la Torah. Hay algo misterioso ahí, y también, como les dije, luego esta enseñanza la voy a hacer intrigante para que todos piensen y estudien. La gente dice que en el año 70 fue destruido el templo de Jerusalén, el segundo templo. Entonces, fíjense, para estudiar esto, estamos hablando de este tiempo. ¿Cómo vamos a seguir la cronología de este tiempo? ¿Lo vamos a seguir en el tiempo hebreo o en el tiempo gregoriano? ¿Cómo vamos a sacar esto? Que en el año 70 fue destruido el segundo templo. Y se los voy a dejar de tarea. Porque ahorita, fíjense, en el tiempo gregoriano, estamos en el 2021. O sea, estamos en el 6021. Entonces, fíjense, y en el tiempo hebreo, en el tiempo de la Biblia, tenemos como 220 años de diferencia. Entonces, ¿cómo vamos a sacar este número? ¿Cómo vamos a sacar esta cuenta? Vamos a seguir adelante. Fíjense, en el mes de Av, en el día 9, como dicen, han ocurrido las desgracias. En el día 9 del mes de Av fueron destruidos los dos templos de Jerusalén. Fíjense, algo misterioso. ¿Qué nos quiere enseñar el Creador con eso? Fíjense, hay un misterio ahí, hay algo encerrado ahí. Fíjense, vamos a ver lo que nos enseña la Escritura en este libro de Barín, sobre los jueces, en esta parashá, capítulo 1, vamos a ver en el verso 13. Y fíjense lo que dice ahí. Dice ahí: escojan para ustedes mismos hombres de sus tribus
que sean sabios, entendidos y con conocimiento, y yo los haré jefes sobre ustedes. Ustedes me respondieron: lo que tú has dicho sería una cosa buena para nosotros hacer. Así que tomé jefes de sus tribus, hombres sabios y con conocimiento, y los hice jefes sobre ustedes, jefes a cargo de miles, de cientos, de 50, de decenas, y oficiales por tribu. En ese tiempo yo comisioné a sus jueces y les dije: oigan los casos que se levanten entre ustedes, entre sus hermanos, y juzguen justamente entre hombre y hermano y el extranjero que está con ustedes. Fíjense. Entonces, fíjense, el pueblo dijo: está bien, hay que escoger a 70 sabios que sean los jueces para que juzguen. Entonces, estos 70 jajamíns o jueces, fíjense, cada juez o cada sabio juzgaba en cada ciudad en Israel y eran responsables de enseñar las leyes de la Torá. Y se reunían en el templo, en el salón llamado la Cátedra de Moshe, que vino a conocerse como el Sanedrín. En el último siglo, antes de nuestro Mashiach, pasó a llamarse el Ab Beit Din, jefe de la corte. Sí, les digo, hay muchas cosas que no, la gente no conoce. ¿Por qué se cambió el nombre? ¿Por qué se hicieron estos cambios? Fíjense. Luego les voy a leer un poco de esa historia. Vamos a ver lo que dice el libro de Bamidbar, el libro de los números, en el capítulo 11, en el verso 16. Y dice ahí: estos hombres que sirvieron durante el tiempo de la administración de Moshe, fíjense cómo fue que estos jueces sirvieron juzgando a Israel. Fíjense qué bendición les dio el Creador, el Boré Olam. Y dice ahí en el libro de Bamidbar, dice: Adonai dijo a Moshe: traerme 70 de los ancianos de Israel, gente que tú reconozcas como ancianos del pueblo y oficiales de ellos, traerlos al Mishkan del testimonio, y haz que se paren ahí contigo. Dice en el verso 17: yo descenderé y hablaré contigo allí, y yo tomaré algo del Rúa que reposa sobre ti, y lo pondré sobre ellos. Entonces ellos llevarán la carga del pueblo junto contigo, para que tú no tengas que cargarla solo. Entonces fíjense lo que pasó aquí. Como dijo nuestro Mashiach, si no nacemos del Rúa, no hay poder, no hay conocimiento, no hay sabiduría y no hay inteligencia. Para que estos jueces funcionaran, tenían que recibir la unción del Rúa. Y aquí dice, y yo
tomaré algo del Rúa que reposa sobre ti. Fíjense. Moshe, fíjense, estaba ungido del Rúa. Por eso Moshe, un hombre sabio, inteligente, con conocimiento, ungido. La otra vez les enseñé, estuve compartiendo, hay una enseñanza donde estuve compartiendo sobre la unción que se le dio al Mashiach. O sea, todo como dice que cada conocimiento, un espíritu, un Rúa. Entonces fíjense que el Boré Olam le dice a Moshe: tráeme a 70 sabios para ponerles del Rúa que tú tienes. Entonces, fíjense, cuando las personas son ungidas por el Rúa, tienen poder, son sabios, son inteligentes, tienen conocimiento. Fíjense. ¿Para qué? No es para ellos. No es para que ellos se anden ahí vanagloriando y diciendo: oh, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello y todo. No. Eso que el Creador le da a los sabios es para beneficio del pueblo. Para que el pueblo no cometa los errores que cometen. Por eso nuestro Mashiach dijo: el que me sigue, el que cree en mí, el que me obedece, ya no andará en tinieblas. ¿Cuánta gente anda en tinieblas? ¿Cuánta gente anda escuchando? Fíjense las cosas que dicen por ahí algunas personas que dicen que son maestros, o son rabinos, o no sé, son morés, no sé los títulos que se ponen. Yo les he dicho: nosotros no somos nada. Somos un contenedor donde el Boré Olam pone su palabra. Dijo Shaul: aquí el que siembra y el que riega no es nada, sino el que da el crecimiento. Entonces fíjense, hay que seguir al rabino Yahshua HaMashiach, porque por medio de él tenemos el perdón de los pecados. Fíjense. Entonces vamos a ver lo que dijo Jeremías acerca de la destrucción del primer templo. Y pueden ir allá a Jeremías, capítulo 25, en el verso 11. Ver en el 29 y en el 30, para que veamos qué es lo que dice. Fíjense, acerca de esto. ¿Por qué el templo fue destruido? Y ahí, en Jeremías 25:11 dice: todo este país quedará convertido en un montón de ruinas que solo producirá terror. Y durante 70 años todos quedarán bajo el dominio del rey de Babel. Fíjense, por no obedecer los mandamientos, por no obedecer la Torá, por no guardar el año del jubileo, el año de Yabel, por no guardar el año de reposo, el año sabático o el año shemita.
Fíjense que qué tremendo está la situación. ¿Cuánta gente no quiere guardar el día de reposo? ¿Cuánta gente no quiere guardar los mandamientos? Fíjense, como les dije, crecimos en el occidente. Apenas estamos empezando a agarrar el rol, como dicen. Acercarnos a las Moadims, a las fiestas, a las citas que tenemos con el Eterno, a guardar el primer día del mes. ¿Cuánta gente no lo hace? Se le olvida. Falta de costumbre. Y fíjense lo que pasó aquí. 70 años de exilio. Fíjense, y sí, bendecidos todos aquellos que regresaron del exilio porque aprendieron la lección. Mucha gente no regresó. No regresó del exilio, se quedó en Babilonia. Fíjense, lo que quiere decir eso es que mucha gente sí regresó a Israel, a Jerusalén, pero se llevaron a Babilonia para allá. Y hasta ahorita mucha gente tiene a Babilonia. Qué tremendo, ¿verdad? El Creador trae un castigo. Porque el Boré Olam dijo: no vayan a aprender nada de las naciones que van a destruir. No vayan a andar ustedes haciendo esas prácticas. Y parece que cuando el Creador nos dice no se vayan a meter en esto, es cuando nos metemos. Ven. ¿Qué pasó entonces con todo esto? 70 años de exilio. En Babilonia. Vamos a ver lo que dice en el verso 29 y dice: porque miren, yo estoy trayendo desastre sobre la ciudad que lleva dice mi propio nombre. ¿Ustedes esperan permanecer sin castigo? Sí. Yo requeriré una espada para todos los habitantes de la tierra. Y en cuanto a ti, Jeremías, profetiza todas estas palabras contra ellos. Diles a ellos: Adonai está rugiendo desde lo alto, ha alzado su voz desde su morada Kadosh, pronunciará una declaración sobre su lugar. Y estos responderán como hombres que pisan uvas, y destrucción viene contra todos los habitantes de la tierra. Fíjense, cuando se comete pecado en el pueblo de Israel, hay juicio para todas las naciones. Las naciones ya, fíjense, están en juicio. Ellos ya, por no cumplir la Torah, por no obedecer las leyes, no la conocen, están en maldición. Fíjense. Por eso la Torah dice que malditos todos los que no cumplan las leyes de la Torah. Y luego hay maldición por aquellos que no conocen las leyes de la Torah. Piensa, hay maldición para los que conocen las leyes y no las quieren obedecer. Hay maldición. Y maldición hay para aquellos que no conocen las leyes de la Torah. Entonces, dice aquí: va a haber espada, destrucción. Porque esto va a afectar a todas las naciones. ¿Por qué va a afectar a todas las naciones?
Porque el Boreolam dijo: ustedes me van a hacer un pueblo de Kohanim. Todos, toda la nación de Israel, todos un ministerio de sacerdotes. ¿Para qué? Para enviarlos a las naciones. Para que enseñen a las naciones. No para que todos estén ahí juntos ahí en Israel, como pasó, fíjense, con nuestro Mashiach. Él le dijo a los talmidines: vayan, vayan, aquí en Judá, en Samaria, y vayan hasta el último de la tierra y enseñen la salvación. Y fíjense, ¿qué hicieron los talmidines? Todos estaban ahí en Jerusalén. Nadie quería viajar. Comenzó la persecución. Fíjense. ¿Por qué? Porque el pueblo no quiere hacer las cosas. Entonces, ¿para qué el Creador quería que todo el pueblo de Israel sean sacerdotes? Para ministrar en todas las naciones, para enseñarles la Torah a todas las naciones. No para enseñar mentiras. Les he comentado y he dicho muchas veces, como dijo Santiago, todos los que son maestros van a tener un juicio separado. Todos los maestros, sí, pastores, rabinos y morets y todos los que sirven en el ministerio para enseñar, van a ser llevados a juicio en un lugar diferente. Fíjense. Entonces, cada vez que vamos a hablar de la Torah, pues vamos a arrodillarnos y que nos tiemblen los pies, porque un día le voy a dar cuentas al Boreolam de lo que estoy hablando. El Boreolam no quiere que el pueblo siga en las tinieblas. No quiere que el pueblo siga en la ignorancia. El Creador quiere que todos conozcamos la Torah. Que haya luz, que haya revelación. Fíjense. Vamos a ver más adelante sobre las 70 semanas. Sobre lo que Daniel dijo. Y fíjense lo que dice Daniel, capítulo 9. Vamos a ponerle ahí en Daniel, en el capítulo 9, en el verso 11. Vamos a ver lo que dice ahí. Como les dije, ¿dónde comenzó la corrupción? ¿Dónde estuvo la falla? Para que viniera el castigo. Y dice Daniel, en el verso 11, es una tefilá que Daniel le hizo a Adonai. Y dice ahí: además todo Israel ha transgredido tu Torah y ha rehusado escuchar tu voz. Por lo tanto, la maldición ha venido sobre nosotros. Dice: y el juramento escrito en la Torah de Moshe, el siervo de Adonai, porque hemos pecado contra él, contra Adonai. Él ha confirmado sus palabras, cuales habló contra nosotros y contra nuestros jueces, que nos juzgaban, trayendo sobre nosotros tal gran desastre, tal que bajo todo el cielo nada ha sido hecho como lo que ha sido hecho en Jerusalén. Fíjense lo que dice ahí. ¿Quién cometió el error? Fíjense. ¿Quién se debilitó? Los jueces, los gobernantes, los Kohanim, el Cohen. Fíjense. Sí, porque fíjense,
En ese tiempo, los reyes están metidos en la idolatría. ¿Qué está haciendo el Sanedrín? Fíjense. El Sanedrín, 70 sabios. Que fíjense que funciona o funcionaba como ahorita el gobierno. Estados Unidos tiene ¿cuántos senadores? ¿100? ¿Cuántos gobernantes tiene? ¿50? ¿Uno por cada estado? Fíjense. Fíjense lo que hacía entonces, ya les comenté. Los jueces se reunían en Jerusalén, en el templo, para discutir sobre cambios. Cambios, podemos decir, bueno, en la política, o en el sistema, o sobre el templo, o sobre el rey, o sobre el Cohen. Fíjense, porque los 70 ancianos tenían el poder para juzgar, o remover, o cancelar. Fíjense, entonces, en el año, en el tiempo en que son llevados al exilio a Babilonia, los reyes habían caído y estaban metidos en la corrupción. Ven, qué tremendo. En este tiempo, ¿qué está pasando? Cuando todo está desenfrenado, cada quien le está dando su propia interpretación a la Torá. Y no es así. Tenemos que buscar al representante. Dijo nuestro Mashiach: voy a enviar al Ruach HaKodesh. Él es mi representante. Él está a la cabeza de todo. Entonces todos se van a someter al Ruach HaKodesh y van a buscar su guianza, su revelación. Entonces, lo que está diciendo Daniel aquí, la palabra del Creador se ha cumplido. Él simplemente ha cumplido lo que está escrito en la Torá. Ese juicio ha venido porque pecamos. Vamos a ver en el verso 24 sobre las 70 semanas. Y dice ahí: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar con la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos. Y sellarás la visión y la profecía. Dice: y ungir al Santísimo. Verso 25. Sepas pues y entiende que desde la salida de las palabras para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mashiach, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. La calle de Jerusalén y sus muros reconstruidos durarán, dice, 62 semanas. Serán días de angustia y tristeza. Entonces, después de 62 semanas, se quitará la vida al Mashiach, pero no por sí mismo. Entonces ya aquí tenemos la profecía del Mashiach de Shiloh. Dice:
que sería llevado al madero para hacer expiación por todo el pueblo de Israel y por los extranjeros. Entonces fíjense lo que está pasando aquí. Dice, mas no por sí mismo. En el lugar Kadosh, dice, y el lugar Kadosh serán destruidos por completo. Y el fin llegará de repente, como llega una inundación. La guerra y la destrucción que están decretadas seguirán hasta que llegue el fin. Fíjense, todo lo que vemos aquí. Por eso les digo que es bueno que estudiemos. Como en esta ocasión el Boreolá nos permitió estar estudiando esta porción de la escritura. Fíjense que hemos oído, como les he dicho, cuántas parashas se enseñan cada semana, pero la gente o los que enseñan Torah se van por encima del agua. No, hay que profundizar, hay que hablar y hay que decir. Fíjense el simbolismo. Como ahorita solamente nos enfocamos en los 70 sabios, en ese número 70, ¿y a dónde nos ha llevado? Fíjense, al conocimiento de lo que habló nuestro Mashiach. Nuestro Mashiach en Mateo 24, él dijo, le dijo a los talmidines, ustedes ven estas piedras, ustedes ven el templo hermoso, pero él dijo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Fíjense, entonces fue destruido. ¿Por qué fue destruido? Fíjense, dijo nuestro Mashiach, no conocieron el tiempo de su visitación, porque la Biblia dice que él lloró. Él lloró y dijo, ay Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas, no has visto, no has entendido, te has negado. Y no quisiste recibir a tu Salvador. Entonces, dice, tu casa quedará desolada. ¿Por qué? Porque dice, te van a acorralar, te van a sitiar y va a haber dolor, va a haber destrucción. Fíjense, eso exactamente fue lo que pasó. Las palabras de nuestro Mashiach se cumplieron. Otra vez, fíjense, el pueblo en un desorden. El Cohen y el Sanedrín ya no están yendo en el camino de la Torah. Fíjense. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fíjense. Con estos 70 sabios, fíjense lo que pasó. Que en el tiempo en que vivió Gilel, el número 6, el último presidente del Sanedrín. Fíjense, porque este hombre, fíjense, para corregir esto, se llama
Gamaliel. Gamaliel 6. Gamaliel 6 fue el último presidente del Sanedrín. Con su muerte en el 425, ejecutado por Teodosio II, por haber construido nuevas sinagogas en contra de los decretos del imperio. Fíjense. Entonces, el título que tenía este hombre era el nazi. Último vestigio del antiguo Sanedrín. Se convirtió en ilegal. Un decreto imperial en el 426. Fíjense. Entonces lo que les quería comentar es esto. ¿En qué tiempo? Fíjense. Terminó. Lo que, fíjense. Todos conocen a quién es Yohanan Ben Zakkai. El que, como dicen, el que reinició el judaísmo. El que dijo: bueno, ¿para qué llorar? ¿Para qué vamos a llorar? Que el templo fue destruido y ya no tenemos altar, menorá, cohens, juanims. Vamos a sustituir los sacrificios. Como dicen, la mala interpretación que agarraron de Oseas, que dice ahí que Adonai no quiere sacrificios, sino que se muestre misericordia. Que Adonai quiere sacrificio de labios, alabanzas, los rezos. Entonces fíjense que si en aquel tiempo Yohanan Ben Zakkai reinició el judaísmo, y como quien dice, se mantuvo vivo el Sanedrín. Pero fíjense, ¿cuándo terminó? En el 425, cuando murió este hombre, Gamaliel 6, porque fue ejecutado, fíjense, por el gobierno de Roma, por abrir sinagogas. Y que, fíjense, el imperio de Roma había prohibido que se eligieran o que se decretaran o que se escogieran jueces como el Sanedrín. Fíjense cuánto tiempo duró, como dicen, coleando el Sanedrín. Pero el Sanedrín terminó en el primer siglo, porque nuestro Mashiach tomó el cetro de justicia. Y hasta ahorita, fíjense, muchos rabinos han tratado de formar el Sanedrín otra vez. Como ya muchos conocen la historia sobre Maimónides, cuáles fueron sus ideas y lo que escribió. Pero fíjense, no se ha podido. ¿Por qué? Porque todos son planes del Boreo Olam. Y fíjense, quien ahora ejecuta la justicia, el cetro de justicia, es nuestro Mashiach y el Ruach HaKodesh. Por eso en cualquier lugar donde haya oposición, fíjense, dijo nuestro Mashiach que todo aquel
que hable palabras en contra del Ruach HaKodesh, muere. Fíjense. Toda aquella persona que se rebele a nuestro Mashiach, a Shiloh, dice que sea ejecutado en esta vida y también en la venidera. Porque todo aquel, dice, que diga blasfemia en contra del Ruach HaKodesh, ya se acabó esa persona. Para que vean cómo es el cetro de justicia de nuestro Mashiach. Por eso mucha gente le pasan cosas malas, porque son ejecutados. Mucha gente muere joven. A mucha gente le pasan tragedias. ¿Por qué? Porque son juicios. Fíjense, el Creador nos ha permitido estudiar este tema, sobre esta parashá. Y bueno, yo espero que todos reflexionemos y que nos esforcemos por encontrar la verdad, por seguir la verdad, que le podamos dar testimonio a Judá, a los ortodoxos, de cómo han caído en el engaño. Fíjense, de que estos hombres han luchado de esconder la verdad, así como no aceptan a Jeremías como profeta, como dicen, no califica para profeta. ¿Por qué? Porque nos da el tiempo exacto de las 70 semanas de la aparición de Shiloh y de la destrucción del templo. Fíjense, ¿cuántos judíos ortodoxos siguen las mentiras? Nosotros, que hemos tenido la oportunidad de que nuestro Mashiach nos haya escogido, vamos a echarle ganas para dar testimonio. Fíjense. Y que así las personas, por el testimonio que ven en nosotros, cambien. Que el Creador bendiga a cada uno de los oyentes, donde quiera que estén, en cualquier lugar. Y bueno, como he comentado, apreciamos el momento que cada oyente se toma para escuchar las enseñanzas, los temas, por los medios de comunicación. Que el Boreo Olam bendiga grandemente a cada uno de los oyentes, donde quiera que nos escuchen. Shalom. Amén.